acontecen estos grandes ataques. Pero este ataque no estaba solamente dirigido al Dios de Daniel, estaba dirigido específicamente al mismo Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel estaba haciendo un hueco, un hoyo a las obras de la tiniebla. Entonces tenían que buscar una ocasión para amedrentar, para acorralar, para acusar, para subyugar, para dañar el testimonio a este hombre de Dios. ¿Y qué mejor manera que empezar poniendo leyes anti Dios, anti de su creencia, para que él pueda normalmente ponerse entre la espada y la pared prácticamente? ¿Qué iba a elegir él? ¿El rey o a Dios? ¿Iba a elegir la comida del rey o iba a empezar a comer legumbres? O sea, Daniel se puso y se propuso en su corazón no contaminarse ni con las costumbres ni con las comidas del rey tampoco. Y dijo, yo voy a hacer la diferencia. Hay un mundo que está lleno de pecado, un mundo que está lleno de maldad. Y el pueblo de Dios que está sumergido en la idolatría, en la indiferencia a las leyes de Dios. Y que están durmiendo y no quieren decirle a los babilonios que el rey, que el Dios que nosotros servimos es el Dios de dioses y Señor de los señores. El pueblo estaba durmiendo, pero Daniel quería hacer la diferencia. Dice así en el versículo 2 en adelante, del capítulo 9. Del libro de Daniel. Dice, corría el año del reino de Darío, hijo de Jerez, en Medo, que llegó a ser rey de los babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de la Escritura, donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Es decir, este hombre que quiso hacer la diferencia en un mundo que estaba sumergido con el pecado, la maldad y la idolatría, él se fue a los rollos enseguida. A buscar conocimiento, a buscar de las profecías que ya Dios había dicho a través de los profetas. Y él quería asegurarse si los tiempos que estaban viviendo tenían cumplimientos bíblicos. Y él se fue ¿a dónde? A la Biblia, a la palabra de Dios, a los rollos, y confirmó que el Señor le había dicho al profeta Jeremías que 70 años iban a ser la desolación del pueblo de Israel. Oh, pero cuando Daniel ve esta palabra de Dios, se le llena el entendimiento, el espíritu de entendimiento, y entiende que ya esos 70 años están a punto de cumplirse, pero sin embargo el pueblo sigue sumergido en la idolatría, en la indiferencia a Dios. Y él entonces dice, espérate, pero aquí hay que hacer algo. Daniel empezó a hacer algo. ¿Qué hizo Daniel? Bueno, clarito lo que dice aquí, lo que hizo Daniel. Dice aquí, Daniel se levantó y se humilló y clamó en oración, no solamente por él, sino por su pueblo, por su príncipe, por sus reyes. Y dijo, Señor, Dios grande y terrible, que cumple tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado, oiganlo bien, hemos pecado y hemos hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes, no hemos prestado atención a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Tú, Señor, eres justo, nosotros en cambio somos motivo de vergüenza. En este día, nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y de todo Israel, tantos los que vivimos cerca como los que hayan lejos, como los que se encuentran lejos, en todos los países por los que nos ha dispersado por haberte sido infiel o por haber transgredido tus leyes y tus mandamientos. Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados somos motivo de vergüenza por haber pecado contra ti. Pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres Dios compasivo y perdonador. Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni hemos seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel se ha apartado de tu ley, se ha negado a obedecerte.
Por eso, porque pecamos contra ti, nos ha sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste, las cuales están escritas en la ley de tu siervo Moisés. ¿Qué hizo este hombre de Dios? Se humilló, clamó, pidió misericordia, se arrepintió, él y su pueblo, que es lo que la iglesia de Cristo tiene que hacer. Porque la iglesia de Cristo está siendo ahora mismo perseguida, menospreciada prácticamente por la humanidad entera. ¿Por qué, hermano? Porque mucho de nosotros como cristianos hemos dejado que se meta la apostasía dentro de la iglesia, que se meta la indiferencia dentro de la iglesia, que se meta el desamor dentro de las iglesias, y eso es lo que Dios va ahora a permitir, que haya una persecución así como la hubo con el profeta Daniel. Cuando Daniel entendió estas cosas que iban a empezar a suceder, humilló su rostro ante el Dios del cielo, como debemos de hacerlo nosotros, empezando por mí y terminando por los pastores de estos tiempos. La iglesia de Cristo está viviendo prácticamente en los tiempos que estaba viviendo el profeta Daniel. Estaban a punto de ser liberados, pero estaban en el pecado, estaban en la inmundicia, estaban en la idolatría. Y nosotros ahora que estamos a punto de ser levantados, le hemos abierto la puerta, hermano, a la falsa doctrina, al espíritu del anticristo, al espíritu del falso profeta, al espíritu de Jezabel, al espíritu de Acab, al espíritu de los cananitas, a todos esos espíritus que están en contra del conocimiento de Dios y en contra de las cosas de Cristo. Todos esos espíritus, la iglesia le ha abierto la puerta. Ahora bien, ¿qué dice el Señor en estas palabras? Que todos nosotros tenemos que orar de esta manera, porque viene una persecución terrible. Después que Daniel entendió las profecías y entendió que estaba a punto de cumplirse las profecías de los 70 años, entonces él empezó a ayunar, orar, vigilar frenéticamente. ¿Qué pasó al él hecho eso? Entonces se abrió la puerta al mismo infierno. Se levantaron los sátrapas, se levantaron los otros magos, se le levantaron los ayudantes del rey, oiga, el pueblo completo se levantó, el reinado completo se levantó a un solo hombre. Un solo hombre, hermanos, se dispuso a hacer la diferencia. Nosotros podemos hacer la diferencia porque somos más que un solo hombre. Pero tu mujer, tu hombre que está en tu habitación, que está en tu casa, óyeme, tú puedes hacer la diferencia en estos últimos tiempos. La iglesia está siendo perseguida, la iglesia está siendo amenazada. La iglesia, nuestra fe, nuestra creencia, hermano, está siendo probada en estos últimos tiempos. ¿Qué usted cree? ¿Que nosotros no íbamos a ir para el cielo así por así? No, ahora nosotros vamos a identificar quién es de Dios y quién no es de Dios. Cuando Daniel entendió esto, se le abrieron la puerta del infierno en contra de Daniel. No solamente eso, el diablo mismo mandó un cuarto vato del infierno y mandó al príncipe de Persia, hermano. ¿Tú sabes lo que es un príncipe? En contra de un solo hombre. Un príncipe, hermano, está gobernado por muchos gobernadores y todos los gobernadores tienen legiones y legiones de demonios a su mando. Imagínese la oración intercesora que estaba haciendo el profeta Daniel, que tuvo que el mismo diablo mandar un cuarto bate del infierno en contra de Daniel. Un solo hombre que dispuso ser simplemente la diferencia y que proclamó en su corazón no contaminarse con las inmundicias y del mundo de hoy. ¿Qué está pasando con la iglesia, hermano? Que nosotros hoy tenemos que hacer la diferencia. ¿Sabe cómo? Tenemos que hacer la diferencia en todos los sentidos de la palabra. Nos están acorralando. Nos van a poner a prueba nuestra fe. En estos tiempos se van a saber quiénes son verdaderamente los Elías y quiénes son los Acá. En estos últimos tiempos se van a tener que desarrollar las Déboras, las Ru, todas esas mujeres de Dios. Y también se van a revelar todas esas Jezabeles. Y aquí se va a tener que ver la diferencia de quién le sirve a Dios y quién no le sirve a Dios. Empezando primeramente por mí. Amén. No solamente quedó las cosas ahí, sino que el ángel Gabriel, que era el que le estaba enseñando esta visión a Daniel, le dice en el capítulo 12, en el versículo 10, le dice claramente, dice, muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados,
Diga bien, los malvados seguirán, los impíos seguirán impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá. ¿Por qué, hermano? Porque va a ser un espíritu de anticristo que va a estar suelto en estos últimos tiempos. Y solamente los que están llenos de la unción de Dios, solamente los entendidos entenderán. ¿Cuáles son esos entendidos? Los que tienen el espíritu de Dios. ¿Quiénes te van a entender? Los que tienen el espíritu de Dios. Van a ser perseguidos, van a ser menospreciados, lo van a sacar de las iglesias, no van a querer saber de ellos, le van a dañar su testimonio cuando usted permanezca en la verdad. Si usted tiene el espíritu de Dios. Todos esos impíos que están dentro y fuera de las iglesias, de las congregaciones, que se han unido con el espíritu de la apostasía, con el espíritu de iniquidad y con el espíritu del falso profeta y el espíritu del anticristo, son gente que ya están unidos con esos espíritus, hermano. Usted no va a poder con esa gente. Quienes van a poder con esa gente es el mismo Cristo cuando descienda de los cielos, cuando la espada de su boca va a matar al anticristo y va a matar al falso profeta. Porque son espíritus de demonio. Entonces, todas estas leyes que se están dando ahora mismo no es solamente en contra de Dios, es en contra de su fe, en contra de la fe cristiana, para ver quiénes son verdaderamente cristianos. Van a ser reprobados. Después del 2015, entrando el 2016, para el 2017, vamos a ver quiénes son los verdaderamente cristianos. Y así como Daniel se le levantó no solamente el príncipe de Persia, porque cuando se levantó el príncipe de Persia a Daniel, vino el ángel Gabriel para mostrarle la visión a Daniel. Pero el príncipe de Persia, juntamente con el diablo y todos esos demonios, todas esas legiones de gobernadores, de principados, se opusieron a la visión. Pero entonces Gabriel llamó a Miguel, y Miguel tuvo que venir con legiones de ángeles a ayudar a Gabriel a que le dé la profecía a Daniel. Es decir, lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos es que el diablo en los aires, juntamente con los príncipes y los principados, están deteniendo tus oraciones. Ahora es que tú tienes que llenarte de la unción y del conocimiento de Dios para seguir la oración, vigilia, oración, vigilia, oración. Hermano, no importa que sea 1, 2, 3, 4, 5, no importa que sea hasta meses. Estos tiempos es para nosotros sumergirnos ¿en qué? Bajo la oración, silicio, vigilia. Andar bajo la cobertura del Espíritu de Dios, porque son tiempos malos y peligrosos que estamos viviendo. Esto no es juego de niños. Aquí que se va a saber quién es quién. Condenarme a mí, criticarme a mí, oye, eso ni te va a salvar ni te va a condenar. Lo que tú tienes que hacer es ponerte en la brecha, así como hizo Daniel, como hizo Jeremías, como hizo Isaías. Todos esos profetas del Antiguo Testamento dieron su vida. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, por no disfrazarla, ni contaminarla tampoco. En estos tiempos hace falta Elías, hace falta Jeremías, que no contaminen la palabra. ¿Que te van a botar de las iglesias? ¿Que te van a cerrar puertas? ¡Claro que sí! ¿Por qué? Porque el espíritu del anticristo está obrando ya en los gobernadores, en los príncipes, en los reyes de esta tierra, y se están acoplando para hacer guerra contra los santos de Dios. Y todas estas leyes anti-Dios, anticristo que están aprobando es para acorralarnos, para acorralar a los pastores, a los líderes cristianos, a hombres y mujeres llenas del poder y del conocimiento y de la unción y del temor de Dios, para que sean amedrentados. Y yo le voy a decir una cosa a esos pastores, a esos evangelistas, a esos misioneros que están siendo amedrentados, que se ha levantado el diablo contra ellos, y todas estas leyes anti-Dios y antigubernamentales que se están levantando ahora mismo. ¿Para qué? Es para acorralarlo a usted. Pero el Espíritu de Dios que está sobre usted, oiga, va a hablar por usted. Usted no tiene que decir nada. Usted lo que tiene que permanecer fiel. Tenemos que permanecer fiel a Dios. Dios le bendiga, hermano, y espero que este mensaje o corto mensaje sea para que nosotros entendamos, hermano, que los tiempos que estamos viviendo ya son tiempos proféticos. Ya Dios había hablado todas estas cosas, ya Dios lo había hablado que iban a suceder. Entonces, ¿cuál es el deber de nosotros? Ponernos en la brecha, agarrar de la mano, los hermanos, uno con otro. Dejen su criticadera, su murmuradera. Cuando le vengan a hablar de un hermano, de que mira que este hermano tiene esto, repréndalo, dígale, ¿usted oró por él? No, porque el hermano fulano hablando y sin embargo lo vi por allá. ¿Usted oró por él? Vamos a orar los unos por los otros. Y otra cosa, hermano, ese desamor hay que dejarlo. Tenemos que amarnos los unos a los otros, porque este espíritu de anticristo es un espíritu que vino para destruir, para matar, para robar y para desunir. Y para matar una de las cosas más importantes que Dios constituyó, que fue el amor de los unos con los otros.
Por eso tanta persecución. Este tipo de mensajes no se quiere que se prediquen en las iglesias. ¿Por qué? Porque el espíritu del falso profeta